y su secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que ustedes ya tengan las fechas, es decir, que ya sepan cuándo se entrega el primer avance, segundo avance, etcétera, y le vayan regulándose en sus tiempos. Recuerden que debemos de trabajar como en paralelo o a la par con el tema teórico, es decir, toda la construcción teórica o bibliográfica, por así decirlo, de tu proyecto integrador, así como tu prototipo, ya sea de manera físico o simulador. Porque recuerda que en el capítulo 4 y 5 debe de estar el diseño y la comprobación, pruebas y comprobación de dicho prototipo, ya sea de manera física o de manera, en un programa, de manera digital o virtual como simulador. Entonces, para que lo vayan, no lo pierdan de vista. Recuerde que ya el día de hoy sería una semana más y estamos contemplando que sean 14 semanas. Pero como les decía, como puede haber, bueno, va a haber vacaciones, va a haber puentes y cualquier otra cosa que se atraviese, entonces no se me confíen porque lo más seguro es que se reduzca esas 14 semanas a 12. Y el día de hoy pues estaríamos quemando la segunda. Entonces ya quedarían 10 para que por favor vayan organizándose en estas dos líneas. Tanto tanto lo de qué es lo que conlleva la redacción como la parte del prototipo. Entonces, para que por favor no lo descarten. Así mismo, ¿cómo vamos con el asesor? Ya tienen a ese experto que va a darle o va a cubrir, va a dar el visto bueno y avalar sus trabajos. ¿Ya todos tienen? Nosotros no, pero estamos pensando en el ingeniero Dante. No, Ok. todavía no, profesora. Giga, ¿cuándo te resolvería el ingeniero si sí te va a apoyar o si los va a apoyar en su trabajo? ¿Les dijo algo? Le voy a mandar un mensaje a ver qué nos dice de una vez ahorita. Sí, igual para quien esté en la misma posición o en la misma situación de que aún no les resuelvan, váyanle nada más diciendo si vayan preguntando o vayan teniendo incluso un plan B si es que les dijeran que no, que no tienen tiempo o que están muy agobiados, vayan pensando en otra opción, ¿sale? Igual Huerta, si perdón, Franco, si estás en una situación parecida, igual vayan pensando en un plan B. Si no fuera ese ingeniero, ¿con quién más se pudieran apoyar? El resto del grupo, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en este tema? Estamos en espera, bueno, en caso de mi equipo está conformado de David, Juan, Paulina y yo, Nancy. Sí. Estamos en espera del mensaje del ingeniero Eliel. Ok, ustedes estarían con el ingeniero Eliel. Muy bien. Igual entonces, para que por favor, si en el determinado caso que les digan que no, vayan pensando en otra opción. ¿Sale? Entonces, bueno, como les decía, pues me da mucho gusto iniciar el día de hoy. Comparto pantalla y empezamos. Entonces, bueno, como ustedes se acordarán, el libro que estamos utilizando, el que es como de base, es el de Arturo Pacheco, Metodología Crítica de la Investigación. Y vamos a abordar uno de los temas, pues, principales, el proceso de reproducción social. Para todo esto, si ustedes no lo han leído, no lo han descargado,
Pues en este primer capítulo, o en estos primeros 2 capítulos más bien del libro, pues vamos a hablar del conocimiento. Y para ello vamos a involucrarnos en ese proceso de reproducción social. Vamos a ir entendiendo qué es ese proceso y por qué te impacta tanto para el tema de tu proyecto de memoria. Aquí yo les pregunto, el conocimiento, ustedes, para ustedes, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Quién gusta? La experiencia, Experiencia, ok. ¿Qué más es el conocimiento? la información que hemos adquirido a través del tiempo. Ok. ¿Qué más? Es Información, decir, el conocimiento tú nada más eres receptor de él. información científica o empírica. Ok, pero nuevamente, aquí yo te pregunto, ¿tú eres o tú solamente funcionas en este tema del conocimiento como receptor? ¿Como si fueras un panel solar que solo recibe? No, Esa es una también pregunta. también puede uno ¿También qué? también puede uno proporcionar información, digo, ¿Eso cómo se le llama? como mentor o cómo puede ser, como el trabajo de los maestros pudiera ser, profesora. Yo siempre soy de la idea que la respuesta correcta es la más sencilla. Entonces, no solamente tú eres receptor, como decías, sino también generas ese conocimiento, ¿cierto o no? Y no solamente yo como maestra, tú también, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, todos podemos generar conocimiento. Entonces llegamos a... ¿Perdón? Es una facultad que tenemos para compartir conocimiento y comprender. Ok, también es correcto, es decir, también lo vamos a comprender, también lo vamos a compartir. Es decir, no nada más vamos a ser receptores, también lo vamos a compartir, lo vamos a comprender, pero también lo vamos a generar. Esta es la parte que me interesa que ustedes comprendan. Ustedes no solamente van a ser ese envase o este depósito al que se le va a llenar de cosas, de conocimiento. No, ustedes no son solamente un depósito, también ustedes lo van a generar. ¿Cuáles son las formas de generar conocimiento? Es lo que más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es la importancia sobre generar y acumular conocimiento? ¿Sí se han dado cuenta? A ver, para empezar, ¿ustedes sí se habían percatado que ustedes también generan conocimiento? ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Sí, más bueno las personas que ya somos padres, ¿no? ¿Solamente siendo padre generas conocimiento, Giga? No, profa. No, a lo que me refiero que ya nos damos más cuenta después de que ya nos volvemos padres, porque los hijos empiezan a preguntarnos muchas cosas, pero el conocimiento lo podemos ir dando desde que somos pequeños, pero no nos habíamos dado cuenta de eso, porque aprendemos. Correcto, y justo le acabas de dar al clavo. Vamos a pensar en ese niño pequeño. Llámese hermano, hijo, vecino, sobrino, primo, lo que tengas, de ese niño pequeño. ¿Se han dado cuenta de la capacidad enorme que el ser humano en esa edad tiene de curiosidad? Sí. ¿Por qué creen que se exponen a riesgos de electrocutarse, quemarse, cortarse, ser atropellados, caerse del segundo piso, etcétera? Por el alto grado que tenemos los seres humanos de curiosidad. Entonces, ese es el primer elemento para el conocimiento, tener esa curiosidad, querer saber qué hay más allá de las estrellas. Y entonces te vuelves astrónomo, te vuelves físico e incluso astronauta. ¿Por qué? Porque tu curiosidad la convertiste en conocimiento.
¿Por qué ustedes son ingenieros? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué no son médicos? ¿Por qué no son abogados? ¿Por qué son ingenieros? ¿Qué de su curiosidad está siendo, se está viendo satisfecha, se está viendo completa, se está llenando gracias al conocimiento que te está generando la ingeniería? Entonces, ese primer paso es la curiosidad, el preguntarte, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Cómo generas conocimiento? Uno, como vimos, es a través de esa curiosidad. ¿Qué otro? ¿De qué otra manera tú puedes generar En conocimiento? base a experiencias, También el compartir experiencias, es decir, lo comprobaste, lo hiciste, te atreviste a dar ese paso y después lo vas a transmitir a la siguiente generación o a la siguiente persona. No hagas, no te vayas por acá. Esta ruta no te la recomiendo, es peligrosa, porque yo ya la transité, yo ya la viví, ya tengo esa experiencia y ese conocimiento y te puedo decir cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, ¿qué otra forma tenemos de generar conocimiento? Bueno, yo lo entiendo como en nuestra forma de comportarnos, en nuestro comportamiento. Nosotros no nos damos cuenta de cómo hacemos las cosas. Muchas veces ya con el conocimiento, pues ya las hacemos de una forma y las personas que están a nuestro alrededor, pues ven y aprenden de nosotros sin darnos cuenta, a veces hasta en la forma de hablar, influimos en las personas que nos rodean, y pues si es para bien, pues muchas veces, pues ellos lo adoptan. Ok, entonces la otra puede ser a base del modelado o de crear un ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, yo te sigo, yo creo en ese conocimiento que tú estás compartiéndonos porque veo que funciona, porque veo que a ti sí te funciona y pues voy a probar ahora a mí si a mí sí me funciona, ¿no? Algún tip, ustedes acuérdense cuando entraron a la empresa en donde están, no sabían quizás todo. Tener la información de la universidad o de la escuela, tener la información del manual o el instructivo que te dieron, de cómo funcionaba tal herramienta, tal maquinaria, pero realmente lo que te ayudó todavía más o lo que completó que tú te desempeñaras mejor fue gracias al conocimiento que te compartieron tus compañeros que ya tenían más tiempo que tú, que te dieron tips, que te dijeron alguna maña, que te dieron te orientaron en algún punto y que tú lo comprobaste, tú lo probaste, te decidiste hacerles caso y te diste cuenta que tenían razón. Y además, tú incluso les dijiste, ¿sabes qué? No solamente así funciona, también si lo haces de esta otra manera. Entonces, no solamente comprobaste el conocimiento, sino que además generaste uno nuevo y lo compartiste. Es decir, ha sido un punto de ida y vuelta, es decir, el conocimiento es dinámico, no se queda solamente en ya lo sé y hasta ahí, sino que se tiene que mover, porque un conocimiento estático, pues de nada sirve, sería como algo que en el momento está, pero no trasciende, y el conocimiento busca trascender. Entonces, para Kant, esto lo saqué del mismo libro de Pacheco, pero él a su vez cita a Kant, dice que el conocimiento es un proceso mediante el cual el hombre, que es parte de la sociedad, garantiza las condiciones necesarias que le permiten reproducirse como un ente biológico y un ser social, a través de la interacción mutuamente transformadora con su realidad, es decir, con la naturaleza, transformación material y por ende con sus semejantes, transformación sociocultural. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes, y esta es otra pregunta, son las mismas personas hoy, 14 de enero del 2021, son las mismas personas
que el mismo 14 de enero, pero del 2015? No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no son las mismas? porque pues hemos adquirido nuevos conocimientos a base de experiencias o del ir mejorando día con día, de buscar mejorar algo. Ok. ¿Qué otra respuesta me dan? ¿Por qué no son los mismos Mira, que hace 6 años? en mi caso percibo las cosas que me rodean de otra forma, y eso, bueno, ya ha influido a todas las experiencias que he tenido a lo largo de los años. Ya, bueno, se podría decir que a lo mejor al hacer un trabajo, eh, lo hago con más cuidado, pero tratando de que se haga mejor que antes. Justo, gracias chicos. Entonces, si se dan cuenta, sí cumplimos con este punto de transformación. Es decir, el conocimiento nos transforma. No podemos, es imposible ser las mismas personas cuando atravesamos un proceso de conocimiento. Cuando nosotros vivimos, por eso cuando hablaban de la experiencia, cuando nosotros vivimos con todos nuestros sentidos el conocimiento, no podemos ser los mismos, ya nos transformamos, ya adquirimos otra experiencia, ya adquirimos cierta evolución e incluso madurez. Entonces nos transformó o transformamos también nuestra realidad, nuestra naturaleza, nuestra sociedad. Todos los que tenemos conocimiento nos transformamos. Cuando aprendimos a escribir o a leer, nos transformamos, porque entonces pudimos comprender el mundo, nuestra realidad. Ya no eran solamente símbolos y signos, sino ya empezamos a darle interpretación y nos dimos cuenta que eran palabras y que nos transmitían mensajes. Y entonces pudimos entender no solamente un idioma español, sino quizás varios idiomas más. Entonces nos transformamos. Al final el conocimiento ese es su objetivo. Y entonces se cumple este sistema: producción, distribución y consumo. Estamos hablando del conocimiento. ¿En dónde vemos la producción, la distribución y el consumo? En el conocimiento. ¿Dónde lo vemos? Profesora, perdón que la interrumpa. Uh-huh. Dicen mis compañeros que si les puede dar acceso, por favor. No, porque son 6:16. Bueno, y mi gracias. clase empieza a las 5:50. ¡Qué bárbaros! Sí, está bien, Tania. Gracias. Ok, continuamos entonces. ¿En dónde vemos este ejemplo o esta aplicación de este sistema de producción, distribución y consumo en el conocimiento? En la escuela. A ver, cuéntame. La producción serían los profesores, que son los que tienen el conocimiento. La distribución sería hacia nosotros, a quienes nos lo están impartiendo, y el consumo sería aplicarlo dentro del área en el que estaríamos. Ok. Acá nada más te corregiría. Recuerda que dentro de en este proceso de conocimiento, de adquisición del conocimiento, ya no podemos quedarnos como esos paneles solares, nada más con los brazos abiertos recibiendo el conocimiento. Justamente dentro de este conocimiento, dentro de esta evolución, nosotros nos formamos criterios. ¿Cómo nos formamos ese criterio? Cuestionando. Tú como alumno, en este punto de la distribución, no puedes esperar que el maestro tenga el 100% de conocimiento. Entonces, ¿qué haces? Cuestionas, dudas, ¿cierto? ¿O si te comes todo lo que se te da? No, claro que no, solo nos dan el tema, pero también depende de nosotros, o más bien de la persona, si quiere seguir investigando más o no.
Justo, acabas de dar a la palabra, investigar. Es decir, yo no me voy a quedar con eso que tú me dices. ¿Por qué? Porque no soy ignorante o no soy una persona tan inocente, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que sí necesito cuestionar, sí voy a cuestionar que lo que tú me estás diciendo sea real. Entonces, te lo voy a preguntar directamente. Y si no puedo hacerlo directamente hacia ti, lo voy a consultar en los libros, lo voy a consultar en los blogs o en estas herramientas más actualizadas donde están quizás artículos o o investigaciones más recientes. Eso justamente lo que acabas tú de mencionar es la investigación, es decir, voy a cuestionar eso que se me da. Entonces, sí es cierto, yo lo recibo, lo critico, lo refuto incluso, pero a su vez, ya una vez que yo me formo ese criterio, con lo que investigué más lo que se me da, lo voy a consumir. Y justo lo voy a aplicar. Es decir, de nada sirve nuevamente que nosotros tengamos un conocimiento si no le damos movimiento. Es decir, si no le damos ese aspecto dinámico. Ya no voy a aceptar a nadie más, ¿eh? Son las 6:20 y empezamos a las 5:50, porque si no se interrumpe la clase. Entonces, así es como nosotros veríamos el conocimiento, sus principales características. Entonces, aquí está la producción, que sería el mismo punto de hace rato. En la producción es lo que lo origina. En segundo, la distribución, es decir, esa persona que lo acumula, lo critica y también lo comparte. En un tercer punto estaría el consumo, es decir, me apropio del conocimiento, lo aplico y lo genero. Y entonces nos damos cuenta de estos tres como momentos. El hombre como fuerza de trabajo, la naturaleza como objeto de trabajo y el instrumento o herramienta mediadora como medio de trabajo. Y si te das cuenta, estaríamos hablando exactamente de esto mismo. La sociedad es el hombre, es donde se lleva a cabo ese proceso, en donde tú eres un ser biológico y social, en donde tu entorno es el medio ambiente, en donde está la naturaleza como ese objeto que voy a modificar. ¿Y con qué lo voy a modificar? Con esos instrumentos. ¿Con qué me voy a transformar? Con esos instrumentos, con esa maquinaria, esa transformación material, que al final me va a crear mi propio conocimiento, lo voy a aplicar e incluso lo voy a generar. Si nosotros nos vamos a la página 15 del libro de Pacheco, vamos a ver justamente gráfica o este esquema de este proceso, del conocimiento dentro del proceso de reproducción social. Si te das cuenta, está la naturaleza, con qué recursos cuentas, esas materias primas, qué impacto le estamos causando a la naturaleza, deforestación, contaminación, desechos, etcétera, presas, ciudades. Y por el otro, estamos en este tema de la producción, distribución y consumo. Yo adquiero el conocimiento en esta producción a través de la fuerza de trabajo, a través del objeto y a través también la herramienta. Aquí está, OT-MT-FT, que era lo que decíamos dentro de la adquisición de conocimiento. ¿Cómo lo voy a distribuir? Es decir, ya una vez que lo cuestiono y digo, bueno, si es necesario utilizar madera, es mucho el impacto que estamos causándole al medio ambiente. Y entonces, ya cuando yo lo consumo y lo voy a aplicar, ya lo cuestioné. No me quedo con eso e incluso puedo dar otra propuesta diferente. ¿Qué tal que en lugar de utilizar madera, utilizamos lo reciclado de la misma madera que ya se usó? O lo combinamos con otro tipo de material que ya está, que puede ser, no sé, lo que quieran. Ustedes son ahí expertos en temas quizás de medio ambiente. Entonces, ya por último, sería
este regreso o este impacto a la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor estamos buscando ese funcionamiento, esa efectividad, esa productividad, pero impactando lo menos posible a la naturaleza. Eso justamente es lo que nos da pauta a generar ese conocimiento. Si te das cuenta, hay 4, 5 elementos dentro de ese conocimiento: el proceso, el sujeto, el objeto y el conocimiento tal cual. Y bueno, ahora yo te pregunto, ¿qué es el conocimiento? Ya una vez que sabes que no eres ese receptor como panel solar, que solamente recibe y se come todo lo que le digan sin cuestionar, ahora tú dime, ¿qué es conocimiento? Para ti, ya si tú dijeras, es que este sería con lo que me voy a basar en mi proyecto, ¿tú qué dirías que es conocimiento? ¿Qué es? Pues Ya dijimos que es un serían proceso. conocimientos técnicos ya adquiridos, ¿no? Bueno, ya establecidos, ¿no, profesora? Era lo que nos comentaba un profesor, que no lo busquemos en Wikipedia y así, que busquemos de libros, algo que ya tenga, algo que esté sustentado. Así sería para la memoria. Bueno, también lo que me comentaban. Por eso. Entonces, nuevamente, sería que tú te quedes con esa información. ¿Para ti eso es conocimiento? ¿O qué es conocimiento? Yo diría, profe, que el conocimiento es mi formación, es lo que le da forma a mi forma de ser. Podría, bueno, sí, que me da forma a mi comportamiento, o a lo que soy yo. Esos conocimientos que yo... Ok. Podría ser Entonces, sería más bien como estructura, ¿no? Te da estructura a tu personalidad, a tu forma de pensar. podría ser la información recopilada, tanto científica como experimental. Vamos a llegar a eso, Julio. Pero sí, justo. Entonces podemos nosotros irlo con esta lluvia de ideas, irlo redactando. Conocimiento entonces sería un proceso de información, un proceso documental, un proceso experimental que nos va a ayudar a entender esa realidad, ¿no? Que nos va a ayudar a comprender nuestra realidad, cómo funciona esa realidad y que además nos va a dar respuestas de esas curiosidades que tenemos. Te va a dar esas herramientas para que tú puedas responder a esas preguntas que tienes. Que nuevamente piensen en ese niño chiquito que empieza a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué la luna sale? ¿Por qué el sol sale? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, justamente ese conocimiento va a dar esa respuesta. ¿Cómo se da el conocimiento? ¿Cómo se da? A partir de las dudas. ¿A partir de qué? De las dudas. Ok, a partir de unas dudas. ¿Qué más? De la investigación. De la investigación. ¿Pudiera ser también que se da a través de una metodología? ¿Cómo se da ese conocimiento? Puede ser a través de una metodología, a través de técnicas. La aplicación. A través de aplicación. Experimentación. Experimentación. Y en este tema de integradora, justamente en el capítulo 4 y 5, el 4 te dice que diseñes el prototipo, pero en el 5 te dice que le hagas pruebas. Es decir, aquí vas a experimentar, lo vas a aplicar. Es decir, tiene que funcionar, aún siendo simulador.
tienes que probarlo. Entonces, experimentación. Ajá. Entonces, el proceso de conocimiento, yo aquí les ponía, tienes la curiosidad, tienes incluso la necesidad. ¿Cuántos de nosotros, tal vez no ahorita, tal vez en algún otro momento, tuvimos una necesidad económica muy fuerte? Y entonces esa necesidad de supervivencia te hizo generar o implementar un nuevo negocio. Dijiste, ¿para qué soy bueno? Bueno, en algún momento me enseñaron a hacer galletas. Pues me voy a poner a hacer galletas y me voy a salir a vender galletas. Y de eso voy a tener que vivir. Entonces mi conocimiento fue a retomar las recetas de las galletas, a diversificarme en las galletas y todo lo que tuviera que ver con ese tema para que entonces se convirtiera en negocio y después en empresa, aún cuando primero solventé una necesidad. Entonces también el conocimiento te va a hacer moverte. Por eso yo le ponía que es un proceso dinámico. Entonces el proceso del conocimiento es un proceso que no se puede quedar estancado, que a lo mejor su origen es a través de esa curiosidad, a través de esas preguntas, pero también a través de esa necesidad. Ya una vez que tenemos esa curiosidad y cubrimos esa necesidad, ¿para qué o por qué tenemos o estamos en esta parte del proceso? ¿Para qué o por qué tenemos este conocimiento? ¿Sí se han puesto a pensar el para qué o por qué? Para crear, para innovar. Y todo Para eso, cubrir una necesidad. todo eso de crear y innovar se llama objeto, se llama objetivo. Ahorita lo acaba de decir, una finalidad, una meta. Es decir, todo lo que tú estás haciendo de conocer, ya sea a través de lecturas, a través de la experiencia, a través de la intuición, todo esto que tú estás haciendo tiene un objetivo. Ese es tu para qué. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estás cumpliendo un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo de que tú adquieras ese conocimiento? Ahora vendría el cuarto momento. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Muy parecido al cómo se da. ¿Cómo voy a lograr ese conocimiento? Y entonces aquí yo les ponía, pues a través de herramientas, de técnicas, de metodología, pero también de bibliografía, también de libros. A alguien más ya se le ocurrió. Alguien más también tuvo la misma pregunta que tú, la misma curiosidad que tú, la misma necesidad que tú. Ve y lee qué escribió él, qué resultados tuvo o ella. Y entonces tú puedes decir, bueno, esto le funcionó, voy a probarlo. Y entonces a esto se va a llamar experimentar. Es decir, cuando nosotros decimos, vamos a ver si es cierto que funciona, lo vamos a experimentar. Y en un quinto momento, ¿qué se va a lograr con ese conocimiento? El dar esa respuesta. ¿Te acuerdas que aquí tienes preguntas? El conocimiento me va a dar respuestas. ¿Cómo me va a dar esas respuestas? Pues a través de la estadística, a través de resultados y lo más importante, vamos a generar conocimiento a través, claro, de la aplicación y conclusión. ¿Quién me puede dar un ejemplo de este proceso de conocimiento? Algo que incluso ustedes lo vivan. Bueno, yo en el trabajo, cuando comenzó, cuando escuchaba yo de hidráulica, me preguntaba qué era. Entonces,
en la escuela, bueno, yo estudié en un CBT, ahí me empezaron a enseñar la hidráulica, pero nunca fue de manera práctica, sino fue hasta que entré a trabajar y empecé a ver cómo funcionaba, cómo se leían los diagramas, las fallas que se daban. Fue como fui yo experimentando y fui adquiriendo ese conocimiento hasta que ahora ya se me hace más fácil encontrar fallas en sistemas hidráulicos, y viendo los diagramas ya también conozco, bueno, ya sé, viendo el diagrama, como me doy una idea, pues no sé, sino me doy una idea de cómo trabaja y las fallas que pudieran resultar de ello. Eso fue en cuanto a la hidráulica, pero se me ha dado en lo que es la neumática, en la electricidad, un poco la electrónica, un poco en los PLCs y en el mantenimiento, más que nada, porque yo estoy muy enfocado al mantenimiento en la fábrica. Y gracias a que lo estudié desde CBETIS, y ahorita ya tengo otra vez esa curiosidad, es que estoy otra vez aquí en la universidad, estoy obteniendo esos resultados, pues ahora ya se me hace más fácil encontrar formas para modificar fallas recurrentes y eliminarlas. Y es como un resultado de los conocimientos adquiridos. Es bueno. Y entonces, ¿tú has generado a partir de eso conocimiento? Sí, claro que sí. Sí, lo he generado y aparte también lo he compartido con mis compañeros en el trabajo. Gracias, Giga. Y justo de eso se trata. Nuevamente, por eso hablo que el conocimiento tiene que ser dinámico, que se adquiera o que se genere conocimiento si no se comparte. ¿Se acuerdan que aquí lo veíamos? Si no, se distribuye. Por eso es importante. Tiene que moverse. De lo contrario, no funciona. Así no funciona el conocimiento. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta diapositiva, por favor? Yo, profesora. Adelante. Dice, partiendo de la complementariedad de estas tres perspectivas, epistemológica, psicológica y neurológica, el conocimiento es la representación mental que pretende ser fiel de la realidad, resultado del proceso de interacción crítica entre el sujeto cognosciente y un objeto de conocimiento, basado a su vez en un conjunto de procesos que tienen lugar en la psique y en la conciencia del sujeto y cuyo sustrato fisiológico se encuentra en procesos neuronales electroquímicos. Todo ello dentro del macroproceso de socialización en el que el sujeto se encuentra inmerso a lo largo de su vida. Ahora, Irene, con tus palabras, ¿qué entendiste de esto? Que desde que nacemos somos sujetos de conocimiento, de necesidad de conocimiento. Desde que apareció el hombre, así lo entiendo, encuentra el fuego y se da cuenta que si no se quema, pero tuvo que experimentar, lo tuvo que ver, lo tuvo que analizar, tuvo que descubrir que le hace daño, tuvo que descubrir que lo quema para seguirlo utilizando y aplicarlo. Cuando nosotros aprendemos a caminar, lo hacemos, nos caemos y después nos da miedo y después ya no queremos y seguimos caminando. Y así con todas las cosas que vamos aprendiendo día con día, nos da miedo a veces emprenderlas, nos da miedo implementar el conocimiento, pero poco a poco, como decía el compañero Giga, vamos agarrando esa experiencia y al aplicarla lo vamos entendiendo mejor y el conocimiento se va haciendo tan grande que necesitamos saber más y nuestra sed de conocimiento va creciendo y en ese momento nos vamos preparando más para dejar esos libros, esa bibliografía o bien enseñarle a otras personas o innovar o crear algo nuevo que le permita a la sociedad o al mundo entero tener una mejor calidad de vida y implementando el conocimiento que adquirimos desde que nacemos. Así lo entiendo. Correcto. Muy bien, pues lo entendiste bastante bien, Irene. Acá nada más te faltó decir interacción crítica.
Es decir, el tener conocimiento también te obliga a criticarlo, también te obliga a tener un pensamiento crítico, a que cuestiones. Nuevamente, ya uno cuando empieza a adquirir ese conocimiento, ya no es tan sencillo que te vean la cara, por ejemplo, que traten de engañarte, que traten de persuadirte hacia algo que tú dices, es que así no es, así no funciona. Yo ya he comprobado que funciona de esta o de aquella forma. Entonces, esto sería lo único que se faltaría complementar dentro de este proceso de conocimiento, que además de que te transforma y te acerca a esta realidad, a entender esta realidad, también te cambia y te fortalece o te hace madurar este pensamiento crítico. Y entonces, así es como se ve estos 5 puntos del origen o de la evolución del conocimiento. Y lo podemos ver desde su situación como línea de tiempo, desde los orígenes del hombre, Grecia clásica, Roma, etcétera, o hasta lo mismo hoy, 2021. Fíjate por qué. Primero, el ser humano, el niño que acaba de cumplir 1 año, 3 años, o ese ser humano, Australopithecus, Homo sapiens, o el antecesor del Homo sapiens, como quieras llamarlo, tuvo un conocimiento empírico e intuitivo. ¿Por qué lo estoy manejando en estas 2 líneas? Porque el niño se maneja igual. Empírico significa experiencia, lo tiene que vivir a través de todos sus sentidos, ese conocimiento. Por eso el niño si encuentra, vean esto, si encuentra en esto, lo chupa y está con la sensación, con la boca, con las manos, oliéndolo, etcétera, porque está conociendo su mundo intuitivo. Es decir, ese tema de las corazonadas, de la intuición, el de por aquí no, ay, siento que ya nos perdimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos en el auto, ya nos perdimos, aquí ya tengo como sensaciones como de miedo, ya aquí ya no es. O cuando estamos en la empresa o en la industria, la intuición te dice, ¿sabes qué? Ese ruidito no es normal. Ese ruidito algo está indicando. Sí, pero es que se tiene que prender un foco. No te esperes al foco. Ya ese ruido te está identificando algo. Entonces ya te está dando ese conocimiento de la experiencia y de la intuición, esta fuente empírica e intuitiva. En un segundo momento se suma la teoría. Es decir, no solamente ese niño adquirió el conocimiento a través de la experiencia o a través de la intuición, sino que ahora se le suman los libros. Empieza a ir por primera vez a clase, le dan un libro por primera vez y tiene que empezarlo a leer. Entonces su conocimiento se va a complementar con la lectura, con la teoría. Y aquí, por ejemplo, a lo largo de la evolución del ser humano, el conocimiento empieza cuando Sócrates, Platón, en esa Grecia clásica, en esa Roma, empezaron a formar estos libros. En un tercer punto, el conocimiento se le suma la industria, se le suma esa tecnología. Es decir, aquí le llamarían en la evolución humana la revolución industrial en el siglo XVI-XVII. Pero nosotros hoy en día, ese niño que ya no tiene 2 años, que ya no tiene 5, ya es un joven o un adolescente que empieza a experimentar, que empieza a estar empapado con esta tecnología. Ya empieza a saber que es un motor, y a lo mejor desde antes, porque en su casa ya ha armado y desarmado un refrigerador, ya compuso, ya cambió a lo mejor una llanta, ya empezó a involucrarse con este tema de la tecnología. Y entonces se le va sumando ese conocimiento. En un cuarto momento entra la ciencia. ¿Y qué sucede? Ahorita que está de moda esto de la vacuna. ¿Por qué no todos tienen la confianza en la vacuna? Estamos hablando de conocimiento.
¿Por qué no toda la población confía en este tema de la vacuna? Porque están mal informados, ¿Será? falta de conocimiento, bueno. También sería, profesora, porque, bueno, uno de mis compañeros que está estudiando más o menos eso, es químico farmacobiólogo, creo, algo así, nos decía que para generar un antídoto con algo, tiene que generar muchísimos años para, pues, que sea totalmente, o más que nada, el porcentaje más alto que sea efectivo. Entonces, por eso muchas personas a lo mejor dudan de la cura, ya que el tiempo que se ha tenido para tratarla no ha sido muy extenso. Bueno, yo siento. Entonces, aquí lo que ustedes me están diciendo es ciencia experimental. Y ustedes escuchen las noticias. ¿Qué realmente es lo que les está dando inseguridad o desconfianza de la vacuna? ¿En quién se ha experimentado la vacuna? ¿En animales? ¿Ya en seres humanos? ¿En quién se ha experimentado? Y entonces, esa es la base de la ciencia, la experimentación. ¿Y qué dice la gente? No, pues hasta que se lo inyecten ellos a ver sí. Y todavía le voy a dudar. Entonces, ¿qué sucede? Que la ciencia, en este conocimiento científico, también entra la experimentación, el probar, comprobar y volver a probar. Actualmente quienes están siendo voluntarios de este método de comprobación en la ciencia son los mismos médicos. El mismo médico te está diciendo, yo confío en esta vacuna y tan es así que yo me la estoy inyectando. Y entonces, ¿tú cómo te enteras de todos esos avances? Porque entonces llegamos a este quinto punto, la era de conocimiento digital. Es decir, en este quinto punto va a entrar lo digital. Tú vas a saber lo que está pasando hace un minuto o incluso hace un segundo en Rusia, en China, en cualquier lado o parte del mundo, gracias a el conocimiento digital, a esta era de conocimiento. Por eso sabemos que existen 3, 4, 5 farmacéuticas que están con este tema de la vacuna, que son farmacéuticas desde alemanas, rusas, chinas, incluso hasta una mexicana ya también está ahí, respaldado por el Politécnico, por la UNAM, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso, todo ese conocimiento también nos lo da esta quinta fuerza, la digital, la era de conocimiento. Y entonces cuando nosotros tenemos todo ese compendio, ya podemos formarnos ese criterio y tomar decisiones. Vamos a recopilarlo. Tipos de conocimiento, está el conocimiento empírico intuitivo, generado a partir de la experiencia, la intuición y el sentido común. Está el conocimiento teórico, sistemático, científico, generado con base en la reflexión teórica y la rigurosidad sistemática y metódica. Si te das cuenta, en este teórico científico ya empieza a haber métodos, ya empezamos a hablar de técnicas, de sistemas, de llevar pasos 1, 2, 3, 4, a diferencia del empírico intuitivo, en el que la experiencia, las corazonadas, pues realmente no hay una secuencia ni hay ningún método. Cada uno la vive diferente según su contexto. Y entonces se deriva en 3 conocimientos. El conocimiento básico, el tecnológico y el de intervención. Si tú te das cuenta y si has leído a Arturo Pacheco, si ya tuviste oportunidad de descargarlo, te vas a dar cuenta que son las mismas metodologías de investigación en el que está dividido el libro. Básica, tecnológica y de intervención. Para fines prácticos y de nuestra materia, nosotros vamos a jugar con este conocimiento. El tecnológico, porque es la base de nuestra investigación, de nuestra metodología de investigación tecnológica. Sin embargo, bueno, es importante que conozcas los otros dos. El conocimiento básico
Está orientado a la aprehensión, explicación y predicción de los fenómenos de la realidad, tanto la natural como la social. La generación de este tipo de conocimiento ha dado lugar a lo que hoy se conoce como ciencia. Es decir, el conocimiento básico es meramente documental, es querer dar una explicación de lo que sucede de algún fenómeno. El conocimiento tecnológico abocado a la invención e innovación de herramientas e instrumentos para facilitar y potenciar el trabajo humano con base en conocimientos básicos. Este tipo de conocimiento ha dado lugar a lo que hoy se llama tecnología. Y aquí si te das cuenta, por eso hablamos también de metodología de la investigación tecnológica, porque vamos a hablar de invención e innovación. Nuevamente aquí vamos a generar. Y por último, que tú lo conoces muy bien porque fue lo que trabajaste en TCU, es el conocimiento de intervención, destinado a la transformación de la realidad a través de la intervención de los procesos de producción satisfactores sociales, materiales y espirituales, para mejorar su efectividad, eficiencia y productividad, con base en la aplicación de conocimientos básicos y tecnológicos. Este conocimiento ha dado lugar al desarrollo de disciplinas como las ingenierías, la informática, la administración, etcétera. Entonces, este conocimiento de intervención, si lo vinculamos a metodología de investigación de intervención, sería justamente la intervención en los procesos. Es decir, voy a transformar, voy a meter y a modificar procesos para mejorar, nada más. Esto se va a quedar aplicado solamente en esa mejora, en esa intervención de los procesos. Así es como nosotros veríamos este tema de las ciencias y el conocimiento, dividido en dos, formales y fácticas. Las formales es donde entra la tuya, lógica y matemáticas, y las fácticas es donde entra la mía, naturales y sociales, en donde está la historia, ciencias políticas, sociología, psicología, biología, química y física. El proceso de investigación. Y aquí nos vamos a ir para acá. Hay investigación y tipos de investigación. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, digna de fe y crédito para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Con tus palabras, Giga, ¿qué es investigación? Es bueno, como le decía, es un método que dice que parte del método científico, del cual obtenemos nosotros esta información que es fidedigna y relevante para realizar cualquier proyecto que nosotros tengamos en puerta, para entenderlo, para verificarlo y corregirlo. En esa parte donde nosotros aplicamos la investigación, no solamente en un proyecto como el que nosotros tenemos, puede ser un proyecto a lo mejor de no sé, de administración o de psicología, puede ser cualquier tipo de proyecto, ese tipo de investigación, puede ser cualquier cosa que nos vaya a procurar una cierta información que sea relevante y fidedigna. Es lo que pienso. Ok, gracias, Giga. ¿Quién más me los comparte? ¿Qué entendió de investigación? ¿Qué se comprendió? ¿Con qué se quedan de qué es investigación? Con sus palabras, ¿qué es investigación? Recuerden que también estamos hablando de conocimiento. ¿Es un análisis? Ok, ¿qué más? Una recopilación de textos científicos o de información ya aprobada, podría decirse. No tanto.
porque Generación de justamente la conocimiento. investigación, ¿cómo? Generación de conocimiento. También puede ser. Es como el De descubrimiento hecho, la de... investigación, adelante, adelante. Que bueno, yo lo entiendo como que, como usted lo mencionaba, es un proceso, pero para ese proceso se tienen que seguir pasos o técnicas ya de forma científica o de forma empírica o de diferentes formas de recopilación para ordenarla, y ya al clasificarla vamos a tener el resultado para poder verificar o para poder confirmar, ¿no? Para analizar y controlar ese tipo de información si la aplicamos a algún proceso o algo que estemos realizando, ya de manera profesional, de manera personal. Ok, muy bien, pues en general todos entendieron pues la idea. Aquí nuevamente, si ustedes ven, ¿sí? ¿Perdón? Hola, hola. Ya no supe quién me estaba consultando. Bueno, continuamos. Entonces, la investigación, ese proceso, es decir, son esta serie de pasos que damos para justamente conocer, por eso les decía, sí vamos a conocer, pero también vamos a originar. También vamos nosotros a ser generadores de conocimiento. ¿Qué significa eso? Que entonces a través de la comprobación, a través de la experimentación, vamos también a nosotros a darnos cuenta que esta información o este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo o que estamos comprobando en este punto de generar conocimiento, significa que es válido y confiable. A eso también se refiere el fidedigno, el ser válido y confiable. Y aquí entonces estaríamos hablando de estadística, estaríamos hablando de una confiabilidad del 95%. Y ustedes dense cuenta, cuando van a comprar algo, sobre todo algo con garantía, normalmente te dice, tiene una garantía de seguridad del 99%. Y tú dices, perfecto. No, porque todavía hay un 1% que puede ser el error. Aunque sí es bastante seguro, siempre tienes que contemplar que hay ese error. Pero eso justamente, el que te diga esos porcentajes, el que te dé esos datos, lo hace confiable y válido para entender, verificar y corregir. Y nuevamente, acuérdate que estamos hablando de conocimiento. Dentro de los tipos de investigación y de este conocimiento, existe un objetivo. Es decir, esa serie de pasos para lograr esa meta, para cumplir ese objetivo. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa, es necesario aplicar algún tipo de investigación. La investigación está muy ligada a los seres humanos. Esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a esa información solicitada. Nuevamente, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás haciendo este proyecto? ¿Se lo han planteado? ¿Ya empezaron a planteárselo el por qué lo están haciendo? Sería más que nada para dar un beneficio, tanto ya sea si va planteado a un hogar, a una empresa, a una máquina, tanto aprende uno como también das ese beneficio para ellos. Ok. Entonces, ahí tu objetivo es un retorno a la sociedad, un retorno como ese beneficio, como esa inversión que tú le estás regresando ya de manera,
pues positiva. Y como ese, ustedes vayan pensando en por qué lo están haciendo o por qué lo van a hacer. La investigación tiene como base el método científico. La investigación tiene como base el método científico y este método de estudio sistemático, acuérdate, tiene pasos que la naturaleza incluye estas técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. ¿Qué significa el método científico? Que voy a observar. ¿Cómo me doy cuenta? O retomando, por ejemplo, el proyecto de Irene y de Julio. ¿Cómo es que ustedes llegaron a llegaron a ese proyecto? ¿Cómo se les ocurrió? Ah, pues a lo mejor observaron que su empresa había sobrepeso, que estaban gastando o estaban teniendo un gasto importante en el tema del agua. No lo sé, pero lo observaron. Tuvieron que poner atención en esos datos. Y a partir de esa observación empezaron a generar justamente los siguientes pasos. ¿Qué planteamiento del problema? Es decir, ¿qué se va a solucionar? ¿Qué van a querer solucionar? ¿Qué objetivo es el que tienen? ¿Qué quieren mejorar con ello? Y así, entonces tú vas a llegar al final, a tu conclusión, pero también con una predicción. Es decir, tú vas a tener una visión ya a futuro, que de seguir así vas a garantizar a lo mejor que tu personal baje de peso o se conserve en un peso natural, en un peso sano. Entonces, esta metodología, este método científico también te va a ayudar a predecir y prevenir. También está cimentado con este tema de pruebas, de comprobación, ya sea con una experimentación o una cuasi experimentación. Más adelante vamos a ver eso. Y obviamente, pues una base teórica. ¿Qué características tiene este método científico? ¿Quién me ayuda a leerlo? Ya, profe. Posee una Adelante. serie de características. Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otras. Ok. Entonces, dentro de las características que tiene la investigación basada en un método científico, es que compacta las formas, elementos y procesos, es decir, tanto de lo documental, por eso es que hay un marco teórico, como en lo experimental, es decir, todo va a tener una estructura, todo va a tener un porqué y un para qué. ¿Para qué estás citando este libro? ¿Solamente como paja porque te pedí 9 bibliografías o porque realmente está ayudando a resolver esa pregunta que hiciste? ¿Para qué lo estás experimentando? ¿Qué quieres comprobar? ¿Qué funciona? ¿Qué funciona qué? ¿El aparato o el objetivo por el que fue hecho el aparato? Entonces, justamente estas son las características que tiene la investigación y este método científico. Para todo tipo de investigación hay un proceso y objetivos precisos. La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional. Por eso es que, si ustedes se acuerdan, desde prepa o desde secundaria, se les está dando metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque es importante que aprendas a cuestionar, porque es importante que aprendas a compilar, que aprendas a resolver esas preguntas y a tratar de entender el mundo y tu realidad. Y por eso es que es un obligatorio para que te puedas titular de lo que sea, en una universidad privada, pública, licenciado o ingeniero, lo que sea, todos pasamos por eso. Por eso es que lo menciono como una investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional.
Esta forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr dicha profesión. La investigación nos acompaña desde el principio de los estudios. Para todo tipo de investigación, nuevamente, hay un proceso y objetivos específicos. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? Formular nuevas teorías. En pocas palabras, generar conocimiento. Nuevamente, la investigación te va a ayudar a formar nuevo conocimiento, nuevas teorías, nuevas preguntas, nuevas maneras de entender ese mundo y esa realidad. Algo que también es muy importante es que la investigación tiene que ser accesible. Es decir, el conocimiento que tú generes a partir de esta investigación, no la dejes escondida bajo 3 llaves y 8 candados. Es decir, la tienes que poner accesible al alcance de todos, porque nuevamente, si el conocimiento o la investigación no circula, no fluye, no funcionó. De nada sirve que se quede estancado. Tiene que fluir, tiene que estarse moviendo, tiene que ser dinámica. ¿Quién lee esta diapositiva? Importancia. Yo, maestra. Importancia. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora, ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. Además, contribuye al progreso de la lectura crítica. Ok, gracias, Samuel. Entonces, si te das cuenta, la importancia de la investigación es que te ayude a mejorar, que te ayude a entender mejor tu realidad, que te ayude incluso a fomentar o a desarrollar esta curiosidad, aquí lo vuelven a poner, y además a solucionar los problemas. Y nuevamente te crea una lectura o un pensamiento crítico. Los elementos de la investigación, desde un punto estructural, reconocemos 4. Y te vas a dar cuenta que van a volver a hacer sentido con lo que hemos leído. El sujeto, objeto, medio y fin. El elemento por objeto es esa materia, es esa duda, es eso que tengo curiosidad. Por medio, es decir, a través de qué, a través de cómo voy a lograr cubrir esa investigación o ese conocimiento, es decir, qué métodos y qué técnicas serán las adecuadas. Y el elemento por el fin, es decir, qué propósito persigo, qué estoy buscando, qué quiero solucionar. Entonces, ese sería mi objetivo. Entonces, si te das cuenta, estos serían los elementos o los pilares también de una investigación. El indagarlo, el que yo quiera contestar esa pregunta, cómo lo voy a llevar a cabo a través de métodos y técnicas y por su fin, por su objetivo. En la clasificación pues está en 2. Es decir, la investigación te va a generar un conocimiento y te va a generar también estrategias. Y bueno, como habíamos dicho, dentro de la investigación, pues está la básica o aplicada, la documental, es decir, la que se queda meramente en documentos, en bibliografía, en fuentes de mera lectura. Aquí tú lo puedes ver, de libros, periódicos, archivos, ensayos, revistas, etcétera. La investigación de campo es esa experimental, es aquella donde observas, donde entrevistas, donde cuestionas, encuestas. La experimentación tal cual es aquella donde nosotros vamos a jugar también con variables. Es decir, no nada más vamos a saber si funciona o no funciona, si se va a quedar en descriptiva, o no nada más el tema de la investigación experimental, sino también nos vamos a dar cuenta que dentro de este tipo de investigación nosotros vamos a tener 3 variables. ¿Se acuerdan cuáles son esas variables?
¿Sí se acuerdan? Acá están. La dependiente, independiente y extraña. Dentro de una investigación, nosotros pues vamos a medir, vamos a comparar resultados, vamos a interpretarlos, pero también van a originarse dentro de esta experimentación y comprobación 3 tipos de variables: dependiente, independiente y extrañas. La independiente es aquella que vamos a medir, es aquella que queremos comprobar. En el caso, por ejemplo, de Giga, del equipo de Giga, ¿cuál sería su variable independiente? ¿Cuál es la que quieren comprobar? ¿Productividad? ¿Eficiencia? ¿Cuál sería? Yo creo que sería eficiencia porque vamos a cambiar el modo de trabajo del brazo robótico. Entonces, en esa eficiencia, ¿cuáles serían las que, digamos, las consecuencias? ¿Cuáles serían esas variables consecuencias? Y a esos le vamos a llamar dependientes. Es decir, la eficiencia, ¿a qué le va a pegar? ¿A qué otro indicador le va a pegar? Pues a lo mejor en tiempo de trabajo, ¿no? De la persona, en duplicar trabajos o en tener una organización de tiempo mejor o no sé. Todas estas que estoy diciendo serían tus variables dependientes. Y por último estaría la variable extraña, que de preferencia no hay que tener. ¿Por qué? Porque la variable extraña nos puede contaminar nuestro proyecto, nos puede contaminar nuestra investigación. Es decir, leímos un falso positivo, leímos un porcentaje incorrecto, un indicador que no estaba midiendo lo que nosotros queríamos, pero tomamos ese dato como real, como válido. Y entonces, a la hora de los resultados y a la hora de la interpretación, pues va a ser inválido. Acuérdate que ya no va a ser fidedigno, ya va a estar invalidado porque ese contaminante no fue real. Es decir, nada más, digamos, que te hizo la malobra, ¿no? Nada más te jugó mal y tú lo has. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que estamos nosotros trabajando para que justamente no involucremos temas que no vengan al caso. Y bueno, la realización de encuestas, si es que se diera el caso o si la naturaleza de tu proyecto así lo permitiera, y las comparaciones. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas sobre lo que estamos viendo sobre conocimiento e investigación? No. No, profesora. ¿El resto del grupo? Roberto, Alan. No, profesora. No, profesora. No, profesora. No. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo van con este tema del asesor? Ya me contestó y parece que sí nos va a asesorar. En tu caso es el ingeniero Eliel, ¿verdad? No, es el ingeniero Dante. Dante, ok. Entonces, para que por favor, adelante, Julio. Perdón, en nuestro equipo ya tenemos la asesoría del ingeniero Eliel, ya me acabó de confirmar ahorita. Ah, perfecto. Entonces, así Nosotros el también, resto papá. del grupo. Brian, ¿a ti quién va a ser en su equipo su asesor? El doctor Fierro. ¿Y ya también ya les, ya nos- les confirmó? Sí, ya. Correcto. Entonces, eso es importante porque recuerden que, nuevamente, para que sea válido su proyecto, tiene que haber una evidencia de que el asesor sí los acompañó, ya sea mediante firmas, ya sea mediante una captura de pantalla mientras estaban en una grabación en Zoom o en Meet, o o un video incluso en el que él les esté dando una retroalimentación de su trabajo, o ella, si es que es ingeniera, doctora o maestra. Entonces es importante que
quien todavía no les haya confirmado, pues vayan pensando en un plan B, ¿sale? También para no presionar a los asesores. Bueno, entonces mi compromiso es mañana en la mañana, ustedes tienen la planeación, van a tener la fecha de los avances. Importante, por favor, que se apeguen a las fechas, porque recuerden que los avances juegan al 80%, es decir, va a ser tu 30% de conocimiento y tu 50% de desempeño, claro, aunado a algunas actividades que hagamos de un día mismo, del mismo día. Entonces, recuerden que este proyecto se juega en paralelo, tanto lo teórico como lo del prototipo. Ya sea que el prototipo, como en el caso de Giga o de Julio, que son los que ahorita me acuerdo, ya existen, es decir, existe ese brazo, existe esa bomba hidráulica, Julio, es el de ustedes, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, entonces, ya sea que de manera física existe ese instrumento, o bien, como en el caso que hace un momento me comentaba, no me acuerdo si era Franco o quién, de que iba a quedar en un simulador. Entonces, aquí lo importante es que lo vayan trabajando, por eso es en equipo, para que se vayan distribuyendo la carga de las tareas y al final entreguen un trabajo profesional, un proyecto, como les decía, que incluso puedan vender, que puedan, que no se quede, nuevamente acuérdense que el conocimiento no es estático, sino dinámico, entonces que ese conocimiento no se quede en un mero hecho académico, sino que ustedes lo puedan mover y que lleve a esta trascendencia más allá de la academia. Pues si no hay otra duda, que tengan excelente noche, excelente fin de semana. Les recuerdo que las asesorías están mañana viernes y los miércoles. ¿Sale? Sale pues, Sí. profe, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Está bien. Gracias, profesora. Buenas noches. Bonita noche, cuídense. Bonita noche, hasta luego. Bye, bye. Igualmente.